One of the proudest things I have in my heart is the fact that Black Sabbath wasn't a band that was created by some big boss mogul guy. That with four guys and said, let's have a go, we have a dream, and it came true beyond our wildest expectations. Bueno, todo lo conocemos como heavy metal, tiene su historia, y creo que es importante hacer una introducción antes de hablar de la banda a continuación. El nacimiento del heavy metal no se dio de la nada, no fue un simple cambio sutil en la música, sino una verdadera explosión de volumen y actitud. A finales de la década de 1960, el rock psicodélico y el blues rock comenzaron a volverse más densos. Hay mucho debate de qué músicos o bandas influyeron en dicha corriente, pero ahí entran bandas como Led Zeppelin, Cream, The Jimi Hendrix Experience, inclusive en canciones individuales como Helter Skelter de The Beatles, lanzada en 1968, o You Really Got Me de The Kings en 1964. Ante dicho ecosistema sonoro fue la semilla principal que influyó a otras bandas, que su rollo iba más al hard rock, pero añadiendo pequeños tintes progresivos y destellos de heavy. We have to feel it and believe in it. The audience, you can only judge by, we've been here for 45 years. I mean, you answer it. Ahora muchos coinciden que el heavy metal como conocemos nació por Black Sabbath. Su sonido oscuro y pesado fue producto de una necesidad técnica. Tommy Iommi, el guitarrista, perdió las puntas de sus dedos en un accidente en una fábrica. Pero ante dicho spoiler, quiero iniciar con esta discografía de una banda importantísima y, como no, reconocida por todo el mundo, Black Sabbath y su álbum debut, el homónimo. Pero ante esta breve introducción es importante mencionar cómo se formó la banda y hacer un poquito de historia. Antes de llegar al concepto, Black Sabbath pasaron por ciertas etapas. En Birmingham, en 1968, Inglaterra, Tommy Iommi y Bill Ward querían formar una banda, encontrando a un tal John Michael Osborne para las voces y Geezer Butler, que venía de la banda Raybury. Bueno, ya con la alineación inicialmente se llamaban Polka Tool Blues Band, para que luego lo cambiaran a Air. 4 jóvenes que se convertirían en Black Sabbath habían formado una banda, pero todavía no se llamaba Black Sabbath. Luego de probar varios nombres, se decidieron por Earth. Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler y el cantante Ozzy Osbourne comenzaron su travesía musical tocando clásicos de rock, al igual que muchas otras bandas. Básicamente lo que la banda quería era profundizar en su sonido, endurecer aún más todo lo que significaba el hard rock. Tony Iommi tenía varias ideas en la mente, sonar heavies y agresivos, entonces junto a su amigo Butler fueron perfeccionando de cómo querían que sonara la base rítmica. Fueron altos y bajos a tal punto que Iommi estuvo a punto de irse a otra banda. De la clase obrera a ser banda pionera del heavy metal, Black Sabbath con este primer álbum quería demostrar a todo el mundo que no eran la copia de otra banda. Tocábamos 8 espectáculos al día. Solíamos tocar desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Quiero decir, entraba y no tenía voz porque había cantado todo el día. Regresaban exhaustos, los dedos les sangraban, no podían hablar. Al final era como, está bien, podíamos hacerlo en nuestros sueños. O sea, ellos tenían su sello característico, el primer disco auténtico de este género. Su sonido innovador combinó hard rock con influencias del blues rock, creando una atmósfera oscura, pesada y lenta. What about the Devil's Interval? Tell me about that, the diminished fifth. Well, that again was just something I liked. I never even thought of it. I never even knew about it, to be honest, when I first did it. And then later I know, oh, you shouldn't be playing those notes. Why? I mean, I didn't understand all that. I mean, we were 19 years old, you know. Y el famoso tritono, diablo sin música, que Iommi utilizó sin saber su relevancia histórica en la música, que llamó la atención para bien y para mal. Al reducir la tensión de la cuerda también bajaba el tono. Esto le daba a su guitarra un sonido más profundo y oscuro. Este sonido fue clasificado como la disonancia de la música occidental. Todo estaba dado para hacer música de terror. En ese momento todo era olor a hippie, la flower power, a full.
Tienes que situarte en ese periodo de tiempo. Trataban de vender amor, paz, campanas y flores. Algunas canciones eran desesperantes. Algunas de Estados Unidos donde todo estaba bien y era divertido. Y según la banda buscaban revolucionar y llevar el rock a otro nivel. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y el excéntrico Ozzy Osbourne dieron vida a un sonido que, seamos sinceros, muchas bandas comerían de dicha corriente. No es una crítica, es más, gracias a eso aparecieron grupos con un tremendo nivel. El principal objetivo de Black Sabbath no solamente era crear terror en su música, es decir, cada uno de los temas que conforman el disco, ellos también querían plasmarlo en su imagen. La idea surgió de la película de Boris. Mi hermano había visto el filme Black Sabbath, creo que fue en 1966 o algo, y me encantó el nombre. Así que ahora todas las piezas estaban en su lugar, un sonido que los distinguía, canciones originales y un nombre provocador, Black Sabbath. La fotografía de la portada fue tomada en el molino de agua de Maple Durham, ubicado en Oxfordshire, Inglaterra. Aparte de aparecer en la portada del disco debut de Sabbath, también fue utilizada para una película de 1976, El águila ha aterrizado. Si bien lo más llamativo o lo más inquietante, digamos, es la figura de negro que aparece en la portada, que dio para muchos rumores. En esa época que no había internet, se decía que la figura que aparece ahí era Ozzy Osbourne disfrazado, o que se tomó en una sesión de aquelarre, o la más fumada de todas, que dicha mujer fue una figura fantasmal que apareció al momento de revelar las fotos, o sea, de la nada. Lejos de todo eso, y gracias a que no había tanta información en internet, dicha portada estuvo llena de misticismo y misterio, hasta que 50 años después se confirmó la identidad de la figura, Louisa Livingston, que en ese momento tenía alrededor de 18 años y trabajaba como modelo, que realizó la sesión de fotos a las 4 de la mañana, utilizando hielo seco y máquinas de humo para lograr un efecto fantasmagórico y tétrico. Y finalmente el disco debut de Black Sabbath fue publicado el 13 de febrero de 1970 y contaría con 7 temas más un bonus track, una fecha pensada para un movimiento de marketing que intensificó aún más la mística alrededor de ellos. Black Sabbath, primer tema donde la banda iniciará su legado, un corte oscuro, sombrío, tenebroso y tantos calificativos. Lo primero que escuchas es la lluvia caer y una especie de campanas dándote la bienvenida. En sí te transportas mientras la rola de a poco va generando ese espacio oscuro proyectando un sonido ambiental de película de horror. Es interesante porque la banda genera esa expectación, es decir, se toma su tiempo para aparecer, para que luego haga su entrada ese riff malvado del señor Tony Iommi, una guitarra densa y grave. Black Sabbath was the first song that had that in. Dun, 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 and that was apparently the notes you never use, which we did. Luego aparece esa voz siniestra de Ozzy, con esa narración inquietante. La banda, como lo decía, mantiene esa atmósfera oscura con ritmos espaciados y Ozzy diciendo que es esa figura de negro. Pero en sí el tema no se mantiene siempre con esa tonalidad sombría, cambia de ritmo convirtiéndose en una oda al llamado heavy metal. Es más, hasta el mismo Rob Halford mencionó que es la canción más malvada que jamás haya escrito. Bueno, para los que son expertos en música, el riff principal que utiliza Tony Iommi es un tritono, que sería muy común en el heavy metal. La letra trata sobre la experiencia que tuvo Butler cuando Ozzy Osbourne le prestó un libro de ocultismo en latín y nada, una entrada triunfal para estos tipos. Se viene The Wizard, que esta junto a otra canción que mencionaré después son mis favoritas, un corte que es medio hard rock bluesero iniciado por esa armónica, que por cierto está tocada por Ozzy, que le da un contraste bastante interesante, que tiene esas influencias jazz y del rock progresivo. Muchas veces Tony ha sido un amante en crear buenas melodías y riffs. Es decir, le da espacio a la música para que fluya a la orden de la canción. Y como lo decía, musicalmente tiene ese ritmo boogie que recuerda a ese rock sesentero.
Y según la letra se trata de un personaje mágico que aparece para ayudarte o guiarte. Bill Ward ha mencionado que dicha rola no fue tan fácil de grabar por su complejidad y distintos cambios de tempos y matices, pero su contraste sonoro la hace única. Cuando Geezer escribió la letra aclaró que estaba basado en la imagen que él tenía de Gandalf, del Señor de los Anillos. Behind the Wall of Sleep, que inicia con ese riff de guitarra que es genial porque Iommi va como jugueteando, haciéndolo más groovy. Decir que el bajo de Geezer toma el total protagonismo, sobre todo en los pasajes musicales, que le da una estructura perfecta y la línea vocal más sencilla. Pero con esa aura medio lisérgica que me parece interesante como Ozzy logra esa sensación de trance, porque la rola no es compleja y así, pero su estructura melódica tiene ese efecto. Ahora bien, no sé si se considera heavy metal 100%, porque la considero como un heavy blues. La letra está inspirada del relato del mismo nombre, Beyond the Wall of Sleep, del escritor norteamericano de terror H.P. Lovecraft. Geezer Butler explicó que la canción se trata de la muerte, pensando que los sueños podían darte alguna señal de cómo sería tu deceso, pero la verdad es un buen tema. Se viene N.I.B., que inicia con ese bajeo del señor Geezer Butler, que la verdad es un alto bajista, enriquece el sonido en todo el álbum y tengamos en cuenta algo, él no era bajista. Originalmente empezó como guitarrista, pero Iommi se negaba a tener otro guitarrista al lado, así que tomó la labor de bajista. Haciendo la base rítmica potente junto con su socio Bill Ward, y la rola, como lo decía, está bien pensada, ese bajeo icónico, para que después se despliegue ese riff oscuro y adictivo y los cambios de ritmo. Están bien trabajados y Ozzy nos regala una interpretación vocal expresiva y densa. Dicha estructura nos presenta una forma desarrollada de lo que sería el heavy metal. Y la letra habla de un personaje llamado Lucifer, que está enamorado de una joven y que le promete todo lo imposible. Y fueron estos tipos de temas que los tacharon de satánicos, pero que hoy en día es uno de los grandes clásicos de la banda. ¿Y qué significa N.I.B.? Haciendo referencia a la barba de Bill Ward, y que muchos asociaban erróneamente como Nativity in Black, Navidad en negro, o Navy in Blood, nombre en sangre. Evil Woman. Black Sabbath hace un cover de una banda llamada Crowd de Minneapolis, que básicamente es un blues rock, que en sí le da un estilo más desenfrenado gracias a ese riff de Tony. En sí su estructura trata de ser más psicodélica, con un groove atractivo y un buen trabajo rítmico. Es más, dicho corte fue incluida en el álbum por decisión de la discográfica y que fue elegida como single de presentación en contra de los deseos de la banda. La letra, mujer fatal, engaño, traición amorosa, nada que ver con el universo oscuro y simbólico que Sabbath estaba empezando a construir. Sleeping Village, un corte con melodías suaves que tiene ciertas influencias al jazz, se destaca por esa aura blues y psicodélica, aunque está pasado por ese filtro heavy metalero. Que estaba mostrando al mundo. La verdad, me parece interesante el trabajo que hace Bill Ward en la batería, haciendo la semilla de lo que sería el sonido Sabbath a futuro. Le sigue lo que para mí es el mejor tema y de mis favoritos del disco, The Warning, que a pesar de ser un cover, la banda le da un toque distinto, si bien Black Sabbath trata de mantener su esencia blues psicodélica, añadiendo esa parte progresiva, es decir, una verdadera delicia auditiva de 10. Una exploración libre de riffs, la voz de Ozzy, cambios rítmicos que rompen con todo lo anterior del disco.
Y solo escuchar ese jugueteo de guitarra que hace Tony es buenísimo. O sea, el tipo muestra un ejercicio de improvisación perfecto con su guitarra. Dicha estructura también la fortalece la batería del señor Bill Ward, que hace una ejecución magistral. O sea, Black Sabbath convirtió este tema siendo un blues a un corte denso y pesado, pero con mucho talento, en fin, temazo. Y en sí dicha rola le da el cierre al álbum, pero incluye un bonus track, que es The Wicked World, un tema iniciado por ese riff de guitarra de Tony, que le va llevando hacia un pasaje más bluesero con ciertos componentes psicodélicos, pero que de cierta forma mientras avanza el corte se vuelve pesada, que es interesante porque este y el tema anterior son el puente perfecto para lo que se vendría después en su siguiente álbum. La letra es sobre los problemas de la sociedad como la pobreza, la desigualdad y las guerras. Y para no extenderme tanto, el debut de Sabbath es la piedra angular del heavy metal y punto. Logró transformar el blues en algo siniestro y pesado, demostrando que la música también puede ser el vehículo para explorar los miedos más profundos de la humanidad. Toma influencias de su entorno, o sea, mirando a la escena del rock duro de la época que se estaba gestando, a los referentes del blues o el jazz que les había marcado incluso antes de la creación de la banda, o el ambiente más hippie de psicodelia y drogas. Marcó un antes y un después en la historia del rock pesado, siendo el germen del nacimiento del heavy metal como lo conocemos. Algunos les temían por ser satánicos. Diría que nunca, jamás pronunciamos que adorábamos a Satanás. De eso no se trataba la banda para nada, para nada. No tenía ni idea de que alguien practicara ese tipo de cosas. Pensé que solo era una pifia, ¿sabes? Y no solo por las rolas del disco, en sí ya su portada fue considerada de las más perturbadoras, creando una leyenda urbana a favor de la banda para engrandecer su legado, grabado en un día con medios precarios por una banda sin pretensiones de leyenda. No es un disco perfecto, pero tiene mucha aura, lo que tú quieras, primitivo, oscuro, riff hechos de accidentes milagrosos, una voz que venía de las tinieblas, algo que no tenía respuesta. Nosotros no vimos el arte del disco hasta la semana en que salió. No consultaron. Si lo hubieran hecho, no habríamos tenido la cruz invertida en el primer disco. Nos gustaba la carátula del disco, pero no nos gustaba la cruz invertida. En especial a mí, porque tenía que llevársela a casa a mis padres. La capacidad innovadora de Black Sabbath no fue apreciada cabalmente en su momento, pues recibió críticas dispares, tanto de periodistas como de colegas. El mismo Roger Waters dijo que era una mierda y predijo que desapareceríamos, rápidamente afirmó Iommi tiempo atrás. Osbourne no oculta su admiración y admite que este primer álbum representa su mejor momento. Tony Iommi es uno de los grandes arquitectos del metal. Ozzy tenía mucho carisma. Caminaba en el escenario en un pequeño club con 2 personas en la oscuridad y uno quedaba fascinado con su actuación cuando salía. Y lo mismo ocurría con los otros 2 componentes de la banda. No existían egos, solo 4 amigos que querían comerse al mundo. En resumen, el debut de Black Sabbath, lejos de las malas críticas, se posicionó en el mercado y no solo fue un referente para las generaciones venideras, sino un legado intocable, imponiendo una estética lúgubre y pesada que cambió el panorama musical para siempre. Y aquí inicia este largo viaje para grabar poco después su disco El Fantástico Paranoid, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video. Gracias por todos sus comentarios, apoyo es algo que agradezco infinitamente. Y si les gustó el video puedan darle like, compartirlo y suscribirse, que no cuesta nada. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima. Hola, soy Scholz Music, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos a hablar de rock, suscríbete y dale like al vídeo, te lo voy a agradecer.